imaginando que la mente es un iceberg y nos define pues en qué lugar ocupan cada una de estos conceptos dentro de la imagen. Hablamos de cómo se forma la parte inconsciente o el proceso primario, ¿sí? Que decíamos que básicamente pues el bebé en los primeros meses y hasta los primeros años de vida, pues su forma de funcionar, ¿sí? Tomando en cuenta esta teoría psicoanalítica, pues es de manera inconsciente, ¿no? Que es la que va a predominar conforme va creciendo o va interactuando o aprendiendo sobre el entorno, sobre la percepción de las cosas, pues se va formando lo que conocemos ahora como la conciencia, ¿no? O el yo. ¿Sí está claro? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿esto también ya lo vimos? Sí. ¿Sí se vio? Sí. Vimos lo del líbido, de esta pulsión de energía que decía Freud, que básicamente es la que controla o mueve al individuo, y que esta se divide en dos corrientes, ¿no? O dos categorías, que era la pulsión de vida, de que era el eros, y la pulsión de muerte, que era el tánatos. También, ¿verdad? Sí. Sí, también lo vimos. Sí, Y poníamos de ejemplo, pues, en el caso del tánatos, pues aquellas personas que son violentas o son impulsivas, ya sea para con los demás o para consigo mismo. Y ubicábamos, por ejemplo, este sector de jóvenes que los conocíamos como emos, ¿no? Que básicamente tienen una inclinación o un gusto o una preferencia por todo lo melancólico o esta parte pues oscura, ¿no? Tanto de la cultura, la literatura, la música, como una manifestación o una necesidad de expresión, ¿sí? Aquí podríamos encuadrar pues que esto, utilizando nuevamente esta teoría, pues que hay una pulsión de tánatos. Vimos las cuatro referentes de los instintos básicos, ¿sí? Que decíamos que son los que compartimos con otras especies, que es el miedo, la agresión, el hambre y el sexo. Y Freud hace sobre todo más hincapié o toma como referentes primordiales tanto lo que es primeramente el sexo, dentro de la primera parte de su teoría y posteriormente conforme el contexto cultural en el cual él vivió, que fueron estas guerras mundiales, pues empezó ya a darle más importancia también al referente de la agresión. Entonces, no sé si nos quedamos en esta diapositiva o nos quedamos ya aquí. Y vamos a ver el yo, ¿verdad? Me comentaban. Sí, doctor. Ok, entonces, el yo, pues viene siendo la estructura de personalidad que conduce a la unidad de la misma y que está en contacto con el mundo real. El yo va a operar de acuerdo con el principio de la realidad. Esto es, que puede entender con precisión lo que sucede en el entorno, adaptarse al mismo, ¿sí? Y entender también que esta parte de adaptación, pues, implica manejar ciertas restricciones del mundo real. El yo puede retrasar la gratificación y planear. Estas habilidades se denominan como proceso secundario. Entonces, hablábamos de un proceso primario, que es cuando se va constituyendo esta parte inconsciente o predomina el ello como instancia psíquica. Y el proceso secundario corresponde a la forma en la que se va a constituir el yo o este principio de realidad y posteriormente el preconsciente. Entonces, como una base psicológica, pues se pretende que la salud mental requiera de un yo fuerte o una fortaleza yoica. Es decir,
un yo o un principio de realidad en el que la persona pueda defenderse en contra de la ansiedad mientras todavía permite al individuo luchar en el mundo real con, pues con cierta disposición o motivación, ¿no? O en este caso, pues alegría. Dice, un yo débil puede no defenderse de forma adecuada en contra de la ansiedad o puede requerir que una persona se comporte de manera rígida con el fin de evitar la ansiedad. Si el yo o este principio de realidad se colapsa, pues ocurre lo que se conoce como episodio psicótico, ¿sí? Entonces, pues básicamente la salud mental radica en esta capacidad de tener un yo que logre mediar adecuadamente tanto las pulsiones del inconsciente o estas pulsiones o demandas instintivas que todos tenemos, ¿sí? Y a la vez también pueda regular adecuadamente esta parte preconsciente que habíamos dicho que estaba constituida por reglas, por deberes, por valores, por todo aquello que nosotros consideramos que es importante el que formen parte de nuestra personalidad, pero sin que caiga en una rigidez o que sea autopunitiva o demasiado autocrítica, porque esta tensión que se puede generar tanto de la impulsividad o de la restricción excesiva, pues va a generar que nuestra personalidad pues colapse y surja lo que se conoce como un episodio psicótico. En el caso del superyo o el preconsciente, que es la tercera estructura de personalidad, el superyo es el representante interno de las reglas y restricciones de la familia y la sociedad. Es el que va a generar la culpa cuando actuamos contrariamente a estas reglas que nosotros tenemos establecidas o definidas y nos presenta con un ideal del yo, el cual es una imagen de lo que queremos ser o no, según nuestros estándares internos. Es decir, todos tenemos en nuestra mente una concepción de lo que queremos ser o cómo nos queremos ver o a lo que aspiramos a ser, ¿sí? Entonces, esto básicamente es la estructura del super yo. Si, por ejemplo, yo aspiro a ser un médico, a tener un posgrado, a tener mi especialidad, a ser una persona que destaque en la sociedad, que sea reconocido. Entonces, aquí estamos hablando que toda esta imagen que tenemos propiamente definida o lo que nosotros aspiramos a hacer, podríamos definir lo que es esta parte del superyo, es a lo que yo quiero aspirar, porque yo lo relaciono que el ser de tal o cual manera, pues me va a permitir integrarme adecuadamente a la sociedad, o es lo que la sociedad espera, o lo que los demás demandan, o a lo mejor lo que mi familia quiere de mí. Es decir, todas las expectativas que se van formulando en base a los valores, las creencias, lo que yo considero importante, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, una pregunta. ¿El Sí. yo sería entonces como que lo que expresamos con la sociedad? El yo es cómo tú percibes adecuadamente la realidad, ¿sí? Es decir, cuando yo me enfoco en algo o yo soy consciente de lo que está sucediendo, no es tanto una proyección de la sociedad. Más bien el super yo podría ser como una expresión de lo que la sociedad demanda o lo que las leyes quieren o lo que a lo mejor a nivel religioso podría ser la parte de una doctrina, de una creencia que me dice o me establece ciertos lineamientos. Por ejemplo, en la cuestión católica, pues hay ahí 10 mandamientos, ¿no? Que son los que son el pilar de la conducta religiosa de un católico. Es decir, la persona que sigue al pie de la letra estos 10 mandamientos, podríamos decir que está tratando o está intentando acatarse a las normas o a las reglas de la religión y está imperando esta parte superyoica,
¿sí? ¿Qué pasa cuando transgrede una de estas reglas o de estas normas? ¿Sí? La misma carga superyoica va a ser la que va a castigar o la que va a criticar o la que va a censar o la que va a reclamarle a la persona que no está siguiendo adecuadamente pues dichos mandamientos, ¿no? O dichas reglas. Entonces, ¿qué viene? Viene la culpa. Entonces, ahí esta parte de la culpa o esta parte del reclamo es la instancia superyoica que está afectando a la persona. No sé si queda claro. Sí, doctor. Y otra pregunta, el ello es como que algo más impulsivo, ¿verdad? Así es. Ujú. Sí, el ello es todo aquello que nos es difícil a veces controlar. Por ejemplo, las emociones, una emoción en la cual yo tengo una conducta que en ese momento no la puedo regular adecuadamente, podríamos decir que está imperando la parte del ello. Ahora, el ello, acuérdense que según Freud, va a trabajar bajo el principio del placer, o sea, va más asociado a todas estas gratificaciones que la persona quiere o busca, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, la gratificación sexual, la gratificación de tomar lo que consideramos que nos pertenece, ¿sí? No importando las reglas o lo que piensen los demás, sino si esta necesidad de apoderarse o de tener, por ejemplo, es todo esto lo que conlleva. Por eso decimos que las personas que tienen más conductas antisociales o que son a lo mejor con un perfil de un delincuente, pues predomina obviamente la carga del ello. Ahora, no significa que necesariamente tiene que ser un delincuente, o sea, todos tenemos una necesidad de satisfacción en algunos referentes y es el hecho de cómo nosotros canalizamos esta energía del ello lo que hace la diferencia entre que una persona pueda ser considerada un delincuente y otra persona pueda ser considerada todavía como funcional, ¿no? O aceptada por la sociedad. No sé si queda claro o si tengan alguna otra duda. Bueno, a mí sí me quedó claro. Ok, gracias. Entonces, hagan de cuenta que el yo, sí, es como darse cuenta de las cosas, ¿sí? El tener esta capacidad de análisis o de conciencia de las situaciones. A veces nosotros tenemos conductas impulsivas que de momento en el arrebato o en esta impulsividad no logramos pensar claramente, es decir, nos cegamos por lo que estamos sintiendo, por la emoción, y después viene una parte en la cual pues ya seamos conscientes de lo que hicimos o si hubo consecuencias, y luego viene la culpa o viene el castigo, ¿no? Y podemos decir que la culpa y el castigo podría ser el referente superyoico que te dice que lo que hiciste estuvo mal, que no debiste haber hecho tal o cual acción. Entonces, aquí es el superyo que viene a tratar de imponerse. Ahora, si lo quieren ver, muchas caricaturas, por ejemplo, lo manejan con este referente de un ángel y un diablo, ¿no? Que están hablando y que están constantemente interactuando con el personaje en la caricatura, como aquel que le dice lo que debe ser lo correcto, lo que debe o cómo debe actuar, y en la parte del demonio o el diablo, pues es aquel que le dice que pues, prácticamente tiene que satisfacer lo que necesita o lo que busca. Entonces es algo parecido, y el yo es el que decide, o sea, es el que va a decir, ok, pues voy a optar por cuál o tal camino. Y la finalidad, como les comento, del yo es equilibrar, porque nos dice que el yo funcional necesita tanto darse tiempo para las gratificaciones o buscar las gratificaciones sanas
y al mismo tiempo, pues tener ciertos lineamientos que son los que nos permiten, pues una convivencia, pues en armonía con los demás. Entonces, eso es básicamente lo que hace el yo. Cuando impera una de estas instancias o se sobrepone, es cuando empieza el desajuste y eso puede generar pues neurosis o puede generar un brote psicótico. No sé si tengan dudas, comentarios. Ok, ¿cómo se desarrolla el superyo? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya lo habíamos platicado que el superyo se va desarrollando a muy temprana edad. Entonces representa una forma, de cierta manera, inmadura o rígida de moralidad. A veces hay personas que tienen un superyo demasiado rígido, por este sentido, porque a lo mejor estos paradigmas o estas ideas preconcebidas, no permiten que la persona tenga un criterio crítico, sino que las ha aceptado básicamente como una regla de vida sin cuestionarlas. Entonces, el superyo en ese sentido es lo que genera que la persona pueda llegar a desarrollar a veces pues trastornos como, eh, como el TOC, por ejemplo, el tener ideas muy rígidas o muy estructuradas de cómo se deben de hacer las cosas, ¿sí? Que no permiten flexibilidad o que no le permitan a la persona que tenga capacidad de frustración, ¿sí? Que la frustración pues es algo que tenemos que aceptar, que en ocasiones no podemos tener el control total sobre las cosas o sobre la vida, y cuando la persona es demasiado rígida en ese sentido, puede llegar a ser disfuncional. Entonces, en el psicoanálisis, el superyo también es en parte arcaico, ¿no? Porque en buena medida es inconsciente. Y hablábamos de cómo nuestra estructura superyoica, pues se va dando de cierta manera sin tener un pensamiento crítico. Es decir, nuestra familia o la religión o la sociedad nos empieza a establecer ciertos parámetros que nosotros consideramos como correctos desde muy temprana edad y los vamos tomando como propios. Si lo queremos aterrizar, por ejemplo, con la cultura, como esta parte del machismo a veces, que la persona no es consciente de que vive en un contexto machista o una cultura machista porque lo ha vivido desde muy temprana edad y lo ha visto como parte natural o como una parte, pues normal dentro de su actuar. Entonces, es aquí el cómo desde niños vamos creciendo y vamos creyendo que lo que hacemos o decimos pues es lo correcto, y si es socialmente aceptado pues se va afianzando hasta que a lo mejor la persona empieza a tener un criterio, empieza a cuestionar estas estructuras o estos paradigmas, y luego ya viene pues la reestructuración o el cambio del pensamiento. Entonces Freud sostuvo que nuestro sentimiento de culpa está con frecuencia lejos de una realidad actual y representa la comprensión inmadura de un niño pequeño. ¿Sí, Manuel? Yo tenía la duda si eso puede llegar a pasar con los fanáticos religiosos, o sea, que no se permiten como ser flexibles en ciertas cosas, entonces tienen un super yo muy desarrollado, o, o no estamos hablando de eso. Sí, Porque, bueno, o sea, muchas personas que son muy religiosas como que no se abren a más y solamente siguen, pues, las normas, por así decirlo, establecidas. sí, puede ser un ejemplo, aquellas personas que están demasiado metidos a lo mejor en un culto religioso, este, que establecen un criterio demasiado rígido que no les permite la flexibilidad, pero el problema a veces es que están reprimiendo la otra parte, es decir, la instancia del ello. La instancia del ello, al reprimirla, muchachos, al decir, bueno, ok, soy consciente y yo elijo el que estas ideas, estos valores, estas creencias, estos dogmas de fe, pues van a imperar, ¿sí? Sobre mi persona.
Entonces, ¿qué pasa? Que están reprimiendo constantemente la parte del ello o esta pulsión, ¿sí? O energía instintiva que todos tenemos, y el problema es que en algún momento esta represión va a generar que se manifiesten de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estas personas tienen a lo mejor públicamente o socialmente una conducta muy, muy rígida, pero en algún momento flaquean, en algún momento el instinto predomina o el instinto asoma o esta parte del ello sale, y luego viene el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa en ocasiones es demasiado fuerte o demasiado duro. Entonces, lo que Freud decía que es una salud mental es equilibrar y aceptar que tenemos necesidades básicas o necesidades biológicas y que también tenemos que satisfacer de alguna forma, y que también necesitamos de las reglas o necesitamos de la parte de la estructura porque es lo que le da armonía a la sociedad. Entonces, es aquí donde se da el conflicto, ¿sí? No sé si queda claro. Sí, gracias. Entonces, dentro de la concepción que Freud tenía del superyo, Freud decía, y sobre todo por su rechazo a la religión, ¿sí? Decía que la religión, pues, prácticamente era un parteaguas para generar neuróticos, es decir, esta forma en la cual la religión se constituye, decía que genera problemas en la persona porque, porque al ser tan rígida o tan estructurada, iba a empezar a alterar la personalidad al no permitir que la persona pudiera integrar lo que son las necesidades básicas, porque muchas religiones lo marginan o lo prohíben o lo condicionan. Entonces, esto es lo que decía Freud que podía generar un problema. Entonces, Freud rechaza directamente la religión y la define como éticamente inmadura, porque, como ya lo habíamos platicado, pues la mayoría de las veces las religiones como tales pues son impuestas, ya sea por tradición o desde muy niños, sin que nosotros tengamos un pleno criterio, una plena conciencia de lo que estamos haciendo o lo que estamos asimilando. Entonces, para Freud, la ética madura no se logra a través de un super yo, sino a través del yo, ¿sí? Es decir, la única estructura de personalidad que se adapta a la realidad actual. Entonces, él abogaba más al plano consciente, o sea, tienes que ser consciente de lo que estás asimilando, ¿no? No nada más integrarlo en tu personalidad como un dogma de fe, sino tener la parte de una conciencia que te permita tener un filtro y pues definir lo que quieres integrar a tu personalidad o lo que quieres rechazar. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio entre estas instancias, ¿no? O que el yo, ¿sí? No tiene los recursos adecuados o esta fortaleza yoica para regular o mediar las demandas de las instancias superyoicas y las instancias del ello. Entonces, aquí es lo que Freud define como un conflicto intrapsíquico. Dice, el ello, el yo y el superyo no siempre coexisten de forma pacífica. El ello demanda una satisfacción inmediata de los impulsos, mientras que el superyo amenaza con la culpa si se intenta cualquier satisfacción placentera de los impulsos inmorales. Por tanto, existe un conflicto intrapsíquico. Ahora, si se dan cuenta, todo va relacionado con cuestión de impulsos inmorales y todo esto porque la primera parte de la teoría freudiana, ya lo habíamos comentado, le da suma importancia a la pulsión sexual o la pulsión del líbido. Para él, para Freud, todo esto era básicamente lo que mueve o lo que motiva al ser humano, ¿no?
Entonces, también es un punto que se le critica mucho, que todo lo manejaba desde el contexto sexual. Posteriormente, integra la parte de la agresión como también otra carga, otra pulsión que motiva a las personas a actuar, ¿no? O actuar, a paralizarse, a hacer o deshacer ciertas cosas. Pero la primera parte sí aparece mucho esta cuestión de lo que es inmoral, de lo que es la pulsión sexual, etcétera. Entonces, dentro de lo que es el concepto de un conflicto intrapsíquico, pues el yo va a tratar de reprimir los deseos inaceptables, pero no siempre va a tener éxito, ¿sí? Es decir, los materiales reprimidos, ¿sí? O aquello que tanto, por ejemplo, en el caso de la instancia superyoica, que no permite que se manifieste algún tipo de cuestión del ello, pues va a generar una energía. Al estar reprimidos, siguen teniendo energía. Y esta energía trata de regresar al material reprimido de la conciencia, es decir, se va a manifestar de una manera consciente, de una forma u otra. Dice, el yo trata de reconciliar las demandas en el conflicto del ello y del superyo, mientras que al mismo tiempo toma en consideración la realidad externa con sus oportunidades limitadas de satisfacer el impulso, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos un yo que trabaje profundamente a nivel consciente, ¿sí? El cómo interpreta las demandas del ello y del superyo, pues es lo que va a empezar a generar el conflicto intrapsíquico. ¿Y cómo se manifiesta este conflicto? ¿Qué es lo que pasa en la persona? Pues empieza a generar tensión, ansiedad, ¿sí? Un malestar significativo que puede verse traducido en algún factor que pueda llegar a ser disfuncional en alguna área de la vida de la persona. Entonces, esta energía o esta hipótesis de energía que dice Freud que surge del conflicto intrapsíquico, Freud entendió este fenómeno desde el punto de vista de la hipótesis de la energía. Dice, la represión de los pensamientos inaceptables o de los impulsos o los instintos van a requerir de energía psíquica, ¿sí? Para mantenerlos replegados. Entonces, la fuerza del impulso que busca expresión no debe exceder la fuerza represiva o la represión va a fracasar y el material reprimido se volverá consciente. Mientras más energía se invierta en el conflicto intrapsíquico, menos disponibilidad habrá para tratar con la realidad actual. ¿Sí? Por eso decía Freud que la mayor parte de nuestra interactuar está o muy dominado por la instancia superyoica o, en su caso, muy dominado por la parte del ello, que es raras veces la parte consciente o el yo es la que está funcionando, ¿no? O a veces estamos en función de las expectativas que tenemos o lo que creemos que tiene que ser, o a veces nos abandonamos meramente a lo instintivo o a los placeres o a buscar nada más gratificaciones o vivir en una zona de confort. Sí, no sé si queda claro. Sí. Sí. Entonces, cuando se da el conflicto intrapsíquico, pues la manifestación más común es la ansiedad o la tensión, ¿sí? Entonces, la ansiedad señala que el yo fracasa en su tarea de adaptarse a la realidad y de mantener una personalidad integrada. La ansiedad neurótica señala que los impulsos del ello pueden irrumpir, ¿sí? Es decir, superar la represión y ser expresados de alguna manera. Una persona que no acepta los deseos sexuales, poniendo un ejemplo, podría esperarse que sufriera de ansiedad neurótica. La ansiedad moral indica el temor de que el propio superyo de uno responda con culpa, ¿sí? Y por ahí creo que ustedes habían mencionado en el caso de
de algunas situaciones, como es sobre todo en el núcleo de la iglesia y que hemos visto que ya es prácticamente del dominio público, estos reiterados casos de pedofilia, ¿no? Donde, donde se ve que parte de la estructura de cómo debe de llevar a cabo el celibato, el religioso, en algún momento fracasa y se dan situaciones como estas, ¿no? De abuso a menores o de que tienen parejas y las ocultan o se dan algún tipo de estas expresiones. Sí, sí, no sé si ustedes fueron los que lo habían comentado, ¿no? Como un ejemplo, que preguntaban en este sentido si podía entrar esta parte de esta represión de impulsos o de esta parte en la cual el religioso no puede tener una vida en pareja o no puede manifestar su sexualidad libremente y que en algún punto pues la tiene que ocultar o se manifiesta de una manera pues distorsionada. ¿Sí o no? Según yo aquí no fue. Ah, ok. Sí, creo que aquí no se comentó. No se comentaba. Bueno, ok. Es como en el caso, ahorita que lo estamos retomando, no sé si algunos de ustedes han leído el por qué la iglesia solicita o pide a los religiosos que mantengan una vida en celibato y que no contraigan matrimonio y que y pues que de cierta manera permanezcan solteros sin ningún tipo de compromiso o de tener alguna pareja. ¿Alguien ha leído, alguien sabe el por qué? Según yo es porque tienen que imitar la vida de Jesús, ¿no? O sea, si Jesús se mantuvo solo, algo Ujú. así, según yo, es por eso. Ok, sí, ese en parte es una explicación que la misma iglesia ha divulgado, ¿no? Ana Sofía. Bueno, no sé qué tan correcto esté, o sea, bueno, pero yo había escuchado que también se supone que es como para que no tengan como estas distracciones y puedan como enfocarse completamente en su devoción y pues en Dios y en la iglesia y así. Ok, sí, gracias. Cristina. Sí, bueno, por ejemplo, de la iglesia con respecto al celibato, pues no es algo como que exijan o pidan, sino que existe como esa invitación a vivir como esa espiritualidad en castidad precisamente para que evites como que esas cosas terrenales o mundanas Ujú, y puedas expresarte con tu amor, haz de cuenta como hacia Dios. Por ejemplo, yo platicando con muchas monjitas, ellas dicen que, o sea, sí se casan, pero hacen su casamiento con Dios, prácticamente son como las novias de Jesús, pero no es así como que la iglesia lo imponga, sino es como que está la invitación, como tú lo quieras vivir, y por lo ujú, mismo hay como muchísimas ramas, por ejemplo, del Opus Dei tienen a las numerarias que también viven como que su vida de castidad, pero ujú. no están recluidas como en un convento como muchas monjitas, sino que hacen su vida y dedican completamente su ser, A la pues como consagración de hacia Dios. los Ujú, demás, porque ya por ejemplo formar una familia o tener un esposo, pues sí tienes que tener cierta responsabilidad con tu pareja o con tus hijos, y ujú. aquí lo que se quiere es que no haya como esa individualidad, sino que tu vida sea como para los demás. Ok, gracias, Cristina. Diana. Bueno, yo voy a comentar más que nada algo que me pasó, algo que vi. Ujú, No sé qué tan normal sea o qué tanto les afecte a las personas que están dentro de la religión, que, bueno, como dice Cristina, no es tanto que los obliguen, sino más bien que está la invitación a que no estén practicando, o bueno, no tengan prácticas sexuales, no se relacionen con eso.
Pero bueno, yo lo que les quería contar es que cuando estaba pequeña, pues no sé, una de pequeña es muy curiosa. Entonces, mis abuelitos están muy metidos a la iglesia y todo eso, entonces se llevan muy bien con los padres. Ujú. Y uno de los padres venía viajando de Roma y pues llegó a la casa de mis abuelitos para visitarlos y no sé por qué ahí estaban sus maletas y estaba abierta, no sé si el padre la había abierto o qué, pero él tenía una carpeta y yo abrí la carpeta y tenía un montón de recortes de, pues no sé, de desnudos y así. Entonces Ujú. como que me impactó mucho porque de chiquita pues yo veía a los padres como, no sé, muy santos, muy, pues sí, muy puros y así. Entonces Ujú. no sé qué tanto les afecte a ellos y qué tan normal sea que estén haciendo o cosas que se supone, entre comillas, que la sociedad ve que no deberían hacer. Ujú. Y bueno, es todo lo que quería comentar y compartir. Ok, gracias, Diana. Bueno, ahorita lo que ustedes comentan, muchachos, de esta postura que tiene la iglesia que dice que los padres tienen que mantener el celibato, obviamente porque se consagran a Jesucristo, se consagran a Dios y todo, es lo válido dentro de la perspectiva de la religión. Ahora, ahorita lo que menciona Cristi, es cierto que no es imposición, nadie los obliga, es decir, cada quien elige si se dedica o quiere consagrarse a, a- a la religión. En esa parte creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a verlo, y aquí es donde les pido que a lo mejor es cuestionar ciertos paradigmas. Vamos a ponernos en el contexto freudiano. Sí, ya sabemos, ahorita lo mencionamos, que Freud pues prácticamente está peleado con la religión, hace críticas a las doctrinas o críticas a la religión en el sentido de esta parte en la cual él lo considera que es impositiva en cómo trata de controlar o regular la conducta de las personas. Yo lo que he leído en la cuestión de la religión, sin agraviar sin faltarle al respeto a las creencias de cada uno de ustedes, sino véanlo nada más como contexto, ¿no? Digo, como cultura general. Parte de la situación que vivió la iglesia o de este separatismo que hubo cuando empiezan a darse esta, esta, esta separación de Martín Lutero y los protestantes, fueron por diferencias, tanto en cómo se manejaba la iglesia a nivel económico, cómo se manejaba la iglesia a nivel moral, y viene esta separación, ¿no? De estos religiosos o sacerdotes rebeldes que se van en contra del sistema, ¿no? Si queremos ver a la iglesia como un sistema. Y ellos mencionaban que prácticamente la necesidad de que la iglesia pida o solicite a sus clérigos, a sus representantes, a estos sacerdotes y todas esas personas que integran la comunidad de la iglesia, que piden esta parte del celibato, es por la cuestión de seguir manteniendo la economía de la iglesia, es decir, que los sacerdotes no tengan hijos fuera del matrimonio para que no se van en la necesidad de heredar o de dar un legado o de que lo que la iglesia construye o junta se vea diluida por, por esta parte de que los sacerdotes tengan familia, ¿no? Esa es la postura que también se han manifestado, que dicen, bueno, es que no es tanto por la cuestión de que tienen que estar celibatos o el compromiso del sacramento con Dios, sino también es como una parte de protección económica en la cual no vamos a permitir o no vamos a dejar una puerta abierta para que el sacerdote se tenga que casar y luego después tenga que mantener a la familia, dejarles bienes a la familia, etcétera. Sí, eso es una postura que también está en tela de juicio, ¿no? O de discusión.
Sí, Cristina. Ah, sí, yo también quería comentar sobre eso. Es que yo me acuerdo que de lo que he leído y escuchado es que, por ejemplo, cuando hubo el cambio como que en el gobierno, bueno, más bien la iglesia ya era como los que hacían las leyes y demás en un Ujú, inicio. Haz de cuenta que pusieron en cargos, así como sacerdotes o así, a personas como que no tenían como ya esa espiritualidad arraigada, ¿no? Porque pues para ser un sacerdote se estudian como 8 años para ujú. graduarse. Y entonces, como empezó y fue como imposición, o sea, que pusieron de parte de la iglesia, hubo como que muchos cargos de sacerdote o demás, de personas que no estaban como preparadas espiritualmente como muchos sacerdotes. Y entonces sí se dio mucho que entonces prohibieron que se casaran o que tengan hijos precisamente porque los heredaban los hijos o los heredaban las esposas, o bueno, se quedaban con esos territorios o tierras que pues eran de grandes extensiones. Entonces, Ujú. pues ya se prohibió para que eso no pasara. Sí, yo creo que el referente histórico de precisamente lo que estás comentando es lo de los Borgia, ¿no? De, de este papa que pertenecía a la familia de los Borgia y que era tanto el poder que tenía concentrado esta familia que se dieron este tipo de situaciones. Y hubo obviamente muchas separaciones o muchas facciones dentro de la iglesia que empezaron a cuestionar el que una persona tuviera tanto poder o que fuera víctima de la corrupción del poder, ¿no? Entonces, volviendo o viéndolo desde la perspectiva psicoanalítica, pues dice que la persona que reprime estos instintos o estos impulsos, de alguna manera, de alguna forma, el yo consciente lo va a manifestar o lo va a sacar, ¿no? Entonces, ahorita lo que mencionaba Diana con este ejemplo del padre con su maleta y su carpeta con imágenes y todo esto, podría ser como un ejemplo, es decir, no puedes reprimir, según la teoría psicoanalítica, no puedes reprimir esta parte instintiva de, de- de- del impulso sexual o del impulso agresivo o del impulso del miedo. Tiene que manifestarse de alguna manera, ¿sí? Aquí lo que nos hace funcionales o lo que nos hace eh, adecuados para vivir en sociedad es cómo lo manifiestas, ¿sí? O cómo lo trabajas. Y a partir de esto, de este conflicto intrapsíquico, nuestra mente empieza a desarrollar lo que se conoce como mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa hay desde los muy básicos o muy primitivos o muy arcaicos hasta los más elevados o los más funcionales, ¿sí? El más básico o el más primitivo es el mecanismo de defensa de la negación, ¿sí? Que es cuando la persona prácticamente reprime situaciones o reprime hechos y básicamente dice que esto no sucedió o no existe, ¿sí? ¿Por qué es el más primitivo? Porque es como el mecanismo de defensa que usan los niños, ¿sí? No sé si ustedes en algún momento recuerden o han visto, si tienen hermanos, si tienen sobrinos, cuando un niño rompe algo, cuando un niño comete una falta, ¿sí? Por lo regular, la forma de defenderse del niño es negar el hecho, es decir, esto no pasó, esto no sucedió, yo no fui, ¿sí? Aunque estén nada más ustedes en la misma habitación y nada más esté el niño y una persona más, el niño por lo regular siempre va a decir que él no fue, ¿sí? Son los mecanismos básicos, los más primitivos, se puede decir. Ahora, hay adultos todavía que tienen ya, no sé, 30, 40, 50 años y usan estos mismos mecanismos de defensa, de negar
categóricamente las cosas, aunque todas las evidencias y todo lo que esté sucediendo apunte a que ellos lo hacen o ellos lo hicieron, ellos es decir, no, yo no lo hice, no fue así. Entonces, esos son los mecanismos de defensa básicos. Ahora, hay unos funcionales como lo es el sublimar, ¿sí? En el caso de la sublimación, vamos a suponer que es una persona que tiene un instinto, a lo mejor agresivo o es muy impulsivo, pero en vez de convertirse en alguien que agrede a los demás o en alguien que constantemente trata de causar un daño, lo sublima en una actividad que sea socialmente aceptada, ¿sí? ¿Cómo cuál podría ser esto, muchachos? Si ponemos un ejemplo. La pintura, la música. La música, la pintura, pero si lo vemos en el caso de las profesiones, de algún oficio. A ver, por ejemplo, una persona que, vamos a suponer, una persona que disfruta matando o agrediendo a los animales, ¿sí? Pues trabajar en un rastro, ¿no? O algo así. Trabajaría en un rastro, probablemente, ¿sí? Y aún así trabajando en un rastro, de igual manera no sería del todo socialmente aceptado o no encontraría a lo mejor el reconocimiento que le permitiera no tener el conflicto, ¿sí? Por su desempeño, por lo que él hace o porque, digo, de todos los oficios posibles, él elige trabajar en un rastro, ¿no? Pero a diferencia de una persona que se dedica a matar los animales por placer y simplemente por el hecho de matar por matar, él trata de canalizarlo en un oficio en el cual hay un pago, se le remunera, puede trabajar en una carnicería, puede trabajar en un oficio que le permita sublimar su necesidad de matar, de destazar, de ver sangre, de todo esto, que a lo mejor para cualquier persona pues no sería el oficio ideal. Y si lo vemos, por ejemplo, se puede dedicar a la tauromaquia o puede hacer algo que va más allá. Y en la tauromaquia, ¿qué viene? Pues viene reconocimiento, ¿no? A los que les gustan los toros, pues van y los ven y les aplauden y los ven prácticamente como héroes, ¿sí? Aunque pues la mitad de las personas o muchas de las personas no estén de acuerdo con esto de los toros. Pero son formas en las que trata de buscar el cómo canalizar o cómo ser funcional, pero al mismo tiempo sin tener tanto conflicto o ser socialmente aceptado. Así operan los mecanismos de defensa. No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Ok, a lo mejor otra persona pues le gusta, tiene el instinto de cacería, tiene el instinto pues de golpear, de agredir, pero en vez de hacerse delincuente, en vez de volverse sicario, pues se vuelve policía, o se vuelve soldado, o se vuelve alguna actividad, ¿sí? que no sea irse meramente al lado impulsivo, sino que trata de buscarla o de adecuarla en algo que sea pues todavía, entre comillas, socialmente aceptado. Entonces, así es la forma en la que la persona está satisfaciendo necesidades o busca cómo disminuir la ansiedad de este conflicto intrapsíquico. Más adelante vamos a ir viendo los diferentes mecanismos de defensa. ¿Sí, Jennifer? Por ejemplo, en los cirujanos que les gusta pues, rajar y tocar tripas y todo eso, ¿es como una represión mala o así? No, porque lo estás sublimando de una manera positiva, porque si no, ¿quién lo haría? Pero sí hay una parte en la cual muchas personas podrían decir, es que yo soy incapaz de hacer una incisión, o sea, yo no tolero ni siquiera ver la sangre, no puedo ver un órgano expuesto, no puedo ver un hueso expuesto. Para mí ese trabajo no es satisfactorio, ¿no? O la verdad, el ver el dolor de los demás
y ser tolerante al dolor de los demás, ver, no sé, alguien que está sufriendo y que trae una lesión. Pero la parte sana es intervenir, pues obviamente para ayudar a la persona, ¿sí? Pero hay que reconocer que muchas personas no toleran ni siquiera ver el sufrimiento o el dolor ajeno. ¿Sí, Cristina? Iba a comentar sobre eso, pero también puede influir como el ambiente en el que vivieron desde niños, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, no necesariamente con eso, pero por ejemplo, otras personas que les gusta, por ejemplo, mucho ir como a la naturaleza, pero en cambio otros, que a lo mejor desde chicos nunca los llevaron y entonces ir a algún lugar así afuera no les gusta o causa desprecio estar en la tierra o así. Y en cambio otros todo lo contrario. Yo me acuerdo una vez que fui, también de vacaciones en un lugar que antes era como de muchas guerras y así, y la guía turística nos estaba comentando cómo después incluso ya desde niños como que se acostumbraban a ver eso como lo más normal y ya no, pues ya no se asustaban tanto. En cambio, pues sí es como, pues si alguien que no está acostumbrado a eso, pues sí, así. No sé cómo Sí, explicarlo. O sea, que si estás viviendo, por ejemplo, si tus papás son cazadores, si tú desde chico viviste con que cazaban, pues ya se te hace como algo normal. Pero si viviste en otras ambiente, bueno, o con otras experiencias, pues a lo mejor lo mismo puede ya hacerte diferente. sí, y sí, pues es el aprendizaje vicario o el condicionamiento de que muchas de nuestros hábitos, de nuestras conductas, pues son aprendidos o son interiorizados a partir de lo que vemos, del contexto donde nosotros vivimos y nos desarrollamos, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, hay hijos de cazadores que obviamente el hijo no se va a identificar con lo que hacen los papás, ¿sí? Aunque no lo vea como algo malo, sí, pero sí es esta parte donde no necesariamente se repite el patrón, ¿no? Y obviamente casos donde por tradición, pues si el papá es abogado, pues el hijo es abogado, porque pues, desde muy pequeño vio el ambiente y existe una identificación. Entonces, es algo complejo. O sea, no tenemos nada más el decir que el contexto hace a la persona, porque ya lo hemos platicado, ¿no? Hay personas que viven en contextos muy difíciles con deprivaciones o están restringidos o fueron violentados de niños, y no necesariamente eso los va a convertir en un agresor, ¿sí? O caso contrario, personas que tuvieron todos los privilegios, que tuvieron buena educación, que tuvieron valores, que nacen en un núcleo familiar pues sano, y la persona puede en un futuro desarrollar algún tipo de patología y una expresión de agresión o de conductas antisociales para con los demás, ¿sí? Bueno, le dejamos aquí, muchachos, y nos vemos. ¿Cuándo nos toca? El jueves, ¿verdad? Mañana. Mañana. Ah, ok. Mañana. Bueno, entonces mañana continuamos. Gracias. 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 Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Gracias. mañana. Gracias, hasta mañana.